lo que está surgiendo en este contexto económico, político y las medidas que ha presentado, una batería de medidas para distintos sectores, el Gobierno Nacional, que las anunció el Ministro de Economía y el candidato a presidente de Unión por la Patria. Estamos saludando a Carla Pitiot para hacer un análisis, la vicepresidenta del Banco de Inversión y Comercio Exterior, diputada nacional con mandato cumplido. Hola Carla, ¿cómo va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Un gusto poder conversar con vos, con todos ustedes. Bueno, ¿qué contexto político? No vamos a comenzar por lo general, después vamos a ir viendo, observando hacia dónde se apuntan las medidas, pero ¿qué nos podés decir de este contexto que estamos viviendo en una campaña desde lo económico, desde lo político también, a muy pocos días de una elección general a presidente? Sí, a ver, es un contexto complejo, no lo desconocemos desde el Gobierno Nacional y desde la gestión. Además, por supuesto que tiene condimentos particulares, por lo menos desde nuestro lugar, desde Unión por la Patria, porque nuestro candidato a presidente de la Nación, que nosotros lo decimos siempre, yo pertenezco al Frente Renovador hace muchos años, lo venimos acompañando a Sergio en nuestro espacio político y de hecho fui diputada nacional por el Frente Renovador del 2015 al 2019, también 4 años complejos donde tuvimos un congreso donde tuvimos que contener con medidas y también desde lo legislativo fue un avance del gobierno de Macri respecto de lo económico, de lo laboral. Entonces, obviamente estamos tal vez en el mejor momento que nos puede pasar desde nuestra interna, porque tenemos a nuestro candidato a presidente, que es Sergio Massa, y lo estábamos deseando hace mucho tiempo. Pero bueno, él es el ministro de Economía y está a cargo de una cartera muy compleja en tiempos muy difíciles. Por eso vos hablabas de batería de medidas. Sí, son baterías de medidas de un gobierno presente ante una devaluación que tampoco desconocemos, que es de más de 20 puntos, y ha tratado esta batería de medidas de contener varias cuestiones, por lo menos 2 o 3 que quiero mencionar. Sí. Uno tiene que ver que no caiga el nivel de actividad. Otra que, sin compensar, porque no sabemos, estamos ahora recién recorriendo el camino del impacto que van a tener las medidas, que no siga cayendo el poder adquisitivo del salario. ¿Por qué? Porque la verdad es que la pérdida mayor es la del poder adquisitivo del salario de los trabajadores y trabajadoras. Y por el otro lado también contener algo que habíamos logrado en estos últimos meses, por lo menos, que era que subieran un poquito la tasa de empleo. Sí. Que la manera de ayudar en pinza para que eso suceda es ayudando también a las pymes con financiamiento, con tasas de interés, con garantías, para que no tengan que caer en la necesidad que ninguna pyme de la Argentina quiere, porque eso lo puedo comprobar como directora de un banco, vicepresidenta de un banco que se dirige a las pymes. Las pymes lo que quieren es reinvertir para seguir haciendo crecer. O sea, acá no hay pymes especuladoras. Entonces, nosotros tenemos desde el Estado que ayudar. Y estas medidas son medidas de contención, son medidas de ataque a los efectos tan negativos que han tenido la devaluación. ¿Son medidas que tienen que ver con una campaña electoral o son medidas que en realidad están pensando en un poco del más allá? Digo por esto de el plan platita que siempre se hace mención, ¿no? Sí, bueno, a ver, era lógico que iban a decir eso. Ahora, la verdad es que queda siempre redundante decirlo. Sergio Massa no se endeudó, Sergio Massa no fue a buscar al Fondo Monetario Internacional. Cuando yo tuve la oportunidad de ser diputada nacional 2015-2019, nosotros ya veníamos advirtiendo en el Congreso que la deuda que estaba contrayendo el gobierno de Macri era una deuda impagable. Lo pedíamos justamente desde el Congreso medidas de control, de monitoreo, y por suerte lo está haciendo la Auditoría General de la Nación, que es justamente la herramienta técnica del Congreso para ver en qué medida se endeudó y si ese endeudamiento, la verdad que nosotros decimos que ha sido casi inmoral el endeudamiento, ¿no? Hipotecando generaciones futuras. Entonces, el plan es un plan de contención, el plan es un plan de ataque, es para reforzar los ingresos que provienen promedio de la población, y si vos ves las medidas,
son muy diversas. Sí. O sea, el universo de trabajadores, el universo de jubilados. De distintos sectores, Se analizó ¿no? mucho Incorporan distintos sectores. eran los trabajadores que más que más estaban sufriendo el impacto, y son los de servicio de casas particulares, las pymes, los monotributistas. Tal vez algunos no saben, pero la realidad es que se han ido creando, no ahora por la devaluación y no ahora por en estas 12 medidas, sino que hace un año, desde que Sergio Massa es ministro de Economía, y en este equipo que todos integramos del equipo económico, yo desde la Secretaría de Desarrollo Productivo, es buscar algunos nichos o algunos sujetos que no estaban alcanzados por ninguna ayuda. Por ejemplo, el Monotech. Ahora se incorporó el monotributo productivo, es decir, seguir incorporando a largo plazo estas medidas que nosotros estamos absolutamente seguros va a tener un impacto positivo, va a intentar no hacer caer la actividad económica, y bueno, y el Estado tiene que estar presente, el Estado tiene que estar conteniendo, y es por eso es que desde todos los lugares, desde la AFIP, desde el ANSES, desde un banco público como es el Banco Vice, desde el Banco Nación, desde bancos comerciales que han hecho un acuerdo también con la Secretaría de Industria para ayudar, no solo con créditos, sino también con garantías. Estamos, creo que en un momento donde nos tenemos que ayudar todos, donde nadie se salva solo, y por supuesto, podrán decir que son medidas coyunturales. Nosotros entendemos que son medidas de contención de la economía y de reactivación de la economía para cualquier gobierno que venga para el año que viene. Ojalá que sea Sergio Massa el presidente. Carla, no te puedo dejar de preguntar por la inflación. ¿Cómo lo ven? Es preocupante, el número es altísimo, va a haber un rebrote seguramente por las consultoras. ¿Cómo se hace para lidiar con ese número tan angustiante para todos y que genera tanta angustia? Sí, además de angustia, es un número que impacta directamente en el salario. Entonces, nosotros entendíamos que desde el Estado Nacional no podíamos dejar, aún sabiendo que podía llegar a impactar en la elevación de la inflación, el bono para los empleados públicos y para los empleados privados. Ahora, sabemos que esto es medida de contención y que nosotros preferimos por lo menos que haya una inflación alta, pero con crecimiento, y no una inflación alta como la hemos tenido en otros años, donde se ha detenido el crecimiento, donde se ha detenido la tasa de empleo, o al revés, ha disminuido, y donde nosotros entendemos que el objetivo es un modelo de crecimiento, intentando desde todas las medidas alianzas con el sector privado para que este impacto, que va a ser alto el de la inflación, no nos agarre con una detención del crecimiento y la actividad económica, sino por el contrario, por lo menos en niveles de mantenerse y elevarse. Pedimos desde aquí, es una señal federal, de estar marcando justamente las distintas circunstancias que tienen que ver con la economía, con las asimetrías, con los subsidios, que tienen allí, en el sector del AMBA, una situación de absoluto privilegio con respecto al interior del país. Bueno, también se pide, ¿no? Desde aquí lo hacemos permanentemente, diariamente, que se contemplen esas situaciones de una vez por todas en el próximo gobierno. Esperemos que el que venga pueda llegar a tener también esa mirada federal. Esa mirada federal, ¿no? Sí. Totalmente, y me parece que en ese sentido tiene que ir, por eso, bueno, no tuvimos mucho tiempo, pero algunas medidas tienen que ver con cero retención para economías regionales. Creo que un Estado que mira el crecimiento y el desarrollo tiene que ser con mirada federal, si no estamos haciendo mal las cosas. Carla, muchísimas gracias por el contacto, un placer. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Un gusto. On the